En un mundo donde la prisa es virtud y el silencio se llena con ruido, hubo un hombre que escribió como quien atraviesa un bosque espeso, sin atajos, sin signos de puntuación innecesarios y sin pedir permiso. José Saramago no tenía apuro, caminaba con las palabras como un campesino con su azada, removiendo el lenguaje hasta hacerlo fértil, profundo, incómodo. En sus novelas no hay puntos de referencia claros. Los diálogos se funden en un solo párrafo como si todos los personajes hablaran con la misma voz, la suya. Y sin embargo, en medio de ese aparente caos, uno entiende, o más bien, uno despierta. José Saramago escribió sobre ciegos que veían demasiado, sobre hombres duplicados, sobre evangelios corregidos por el sentido común, sobre la muerte que decidió tomarse vacaciones. Pero también escribió sobre nosotros, los humanos de a pie, los de carne y política, los de fe y contradicción. No fue un escritor amable ni complaciente, fue un cascarrabias lúcido, un comunista sin remordimientos, un narrador que creía que la literatura debía hurgar donde duele. Y dolía, claro que dolía. Le dieron el Nobel a los 76 años, como si el mundo tuviera que reconocer a regañadientes que aquel portugués testarudo, criado entre analfabetos y bueyes, había reinventado la novela moderna. Lo leyeron millones, lo atacaron cientos, y él, con esa ironía tan suya, respondió escribiendo más. Desde su refugio en Lanzarote, entre rocas volcánicas y silencios cósmicos, siguió preguntándose y preguntándonos cosas incómodas. ¿Qué pasaría si todos fuéramos ciegos? ¿O si Dios no fuera tan santo? ¿O si la historia tuviera otras versiones? Saramago fue también una especie de cronista filosófico de la estupidez humana, un profeta sin túnica, un señor que odiaba los reality shows, los supermercados y el capitalismo, pero amaba los árboles, las palabras largas y las preguntas sin respuesta. Un hombre que hasta el final escribió como quien no quiere agradar, sino entender. Hoy vamos a hablar de ese hombre, del niño campesino que se convirtió en conciencia literaria del siglo XX, del escritor que hizo de la coma una forma de resistencia, del escéptico que nos obligó a mirar, incluso cuando era más cómodo cerrar los ojos. Bienvenidos al universo de Saramago. Prepárense para perderse y ojalá para encontrarse un poco también. José de Sousa Saramago nació el 16 de noviembre de 1922 en Asinaga, un pequeño pueblo del centro de Portugal. Un lugar donde la vida era de tierra, sudor y animales. Su familia era campesina y pobre, tan pobre que ni siquiera tenía libros. De hecho, ni siquiera tenía apellido propio. Saramago era un apodo familiar que apareció por error en su registro civil, y como tantas otras cosas en la vida, Saramago lo aceptó y lo convirtió en símbolo. Su padre era policía, y su madre, una mujer analfabeta con una inteligencia natural que el propio José siempre recordó con ternura. La infancia de Saramago no fue trágica, pero sí austera. Durmió en casas prestadas, compartió cuarto con cerdos y vivió entre la Lisboa gris de los suburbios obreros y los campos de su aldea natal. Fue allí, en ese contraste entre ciudad y campo, donde comenzó a formarse su mirada, una mezcla de humildad, observación y rebeldía. Aprendió a leer en la escuela pública y desde entonces no paró. Aunque no pudo ingresar a la universidad por falta de recursos, una espina que jamás ocultó, él encontró en las bibliotecas municipales su refugio y su trinchera. Fue allí donde conoció a los clásicos, donde encontró que las palabras podían ser armas, puentes y espejos. Y mientras sus compañeros soñaban con profesiones estables, él leía a Kafka, a Tolstoy y a Queiroz, como quien busca en otros mundos la explicación de este. Pero esa formación autodidacta no solo fue una anécdota romántica, fue el germen de una forma de pensar incómoda, crítica, siempre en los márgenes. Saramago no estudió literatura, y tal vez por eso fue que la reinventó. No se formó en academias, y tal vez por eso fue que escribió con una libertad que pocos se atreven a ejercer. Su juventud transcurrió entre trabajos técnicos, mecánico, cerrajero o administrativo y noches de lectura voraz. Era, como él mismo se definía, un obrero que leía, y eso marcó para siempre su perspectiva del mundo. Una literatura que no habla desde las alturas, sino desde el suelo, con los pies embarrados y los ojos bien abiertos. Mientras el mundo se despedazaba en guerras y dictaduras, José Saramago sobrevivía en Lisboa como podía. No tenía mucho tiempo para el arte, ni recursos para dedicarse a la contemplación. Él trabajaba, y mucho. Como dijimos, fue cerrajero, fue funcionario de seguridad social, trabajó en una aseguradora, luego ya fue editor, fue periodista. Oficios grises en oficinas grises. Pero cada noche, al volver a casa, abría un libro, como quien enciende una vela en la oscuridad. Lo que le faltó en diplomas, le sobró en hambre de saber. Leía con la intensidad de quien sabe que no hay plan B. Su educación fue la de los que se forman solos, a golpe de intuición y constancia. Y no solo leía, pensaba, cuestionaba,
Empezó a escribir reseñas, ensayos, crónicas, entró al mundo editorial por la puerta más baja y poco a poco fue ascendiendo, sin abandonar nunca su condición de outsider. Su visión del mundo no provenía de las aulas, sino de la calle, del taller, del archivo, del dolor de vivir con lo justo. En los años 60 y 70 trabajó como periodista en el influyente Diario de Noticias, donde fue subdirector, hasta que lo echaron por razones políticas, porque Saramago no era neutral ni quería serlo. Él estaba afiliado al Partido Comunista Portugués desde 1969 y nunca lo escondió. Su compromiso político era parte integral de su visión literaria. Escribir, para él, era una forma de intervenir en el mundo, no de huir de él. Fue durante esta etapa como lector y trabajador incansable que empezó a perfilar su estilo, una prosa reflexiva, rítmica, que parecía hablar más que escribir. Todavía no era famoso, ni siquiera era visible, pero en el fondo ya estaba allí, el narrador que observa la injusticia con ironía, que transforma lo cotidiano en alegoría, que entiende que un cerrajero puede abrir muchas puertas, incluso las del pensamiento. Saramago fue un autor que nunca olvidó que antes de escribir se lee y que antes de leer se sobrevive. En él, el lenguaje nunca estuvo desconectado de la realidad. Su literatura no nació del lujo, sino de la necesidad. Y por eso, quizá duele más o cura más. En 1947, con apenas 24 años, José Saramago publicó su primera novela, Tierra de Pecado. Una historia convencional, influenciada por el neorrealismo de la época, sin el estilo que luego lo haría inconfundible. El libro pasó sin pena ni gloria. La crítica fue tibia, el público indiferente y Saramago cayó. Durante más de 2 décadas no volvió a publicar ficción. 20 años de silencio literario. 20 años en los que escribió en secreto, corrigió pruebas ajenas, leyó con obsesión y, como él mismo diría después, aprendió a esperar. La mayoría de los escritores frente al fracaso temprano se retiran o insisten. Él eligió desaparecer. A veces para crear algo nuevo hay que dejar que lo viejo muera en silencio. Durante esos años publicó algunos poemas, trabajó como traductor, como editor, como periodista y comenzó a escribir artículos políticos cada vez más punzantes. Pero como novelista, era un fantasma. Nadie lo nombraba, nadie lo esperaba, ni siquiera él mismo. Sin embargo, todo cambió en 1975. Un año después de la Revolución de los Claveles que derribó la dictadura de Salazar, Saramago escribió Levantado del suelo, y allí encontró su verdadera voz. Una voz lenta, enredada, hipnótica, una voz que ya no necesitaba seguir modelos, porque había creado el suyo. Esa novela, que reconstruye la lucha de los campesinos alentejanos por la tierra y la dignidad, fue también su propia revolución personal. Escribirla le tomó 4 años, y publicarla fue como volver a nacer. A partir de entonces, ya no sería el escritor invisible de Tierra de Pecado, sino el autor incómodo que vendría tras tocar las formas, las creencias y hasta la puntuación. El escritor que el mundo ignoró durante 20 años estaba de regreso, y ya no iba a callarse más. Publicada en 1980, Levantado del suelo no solo fue una novela, fue una declaración de principios, un grito contenido durante 20 años que por fin se soltó. Y con ella José Saramago encontró su tono, su estilo, su misión, y el mundo finalmente empezó a escucharlo. La novela narra la historia de 3 generaciones de campesinos del Alentejo, la región rural que Saramago llevaba tatuada en la memoria, y su lucha contra la opresión y la injusticia. Pero no lo hace desde la épica, sino desde lo íntimo, lo cotidiano, lo silenciosamente político. Cada párrafo es como un surco en la tierra, es profundo, es irregular, es fecundo. Aquí aparece por primera vez el estilo Saramago en toda su gloria. Frases largas como ríos, puntuación reducida al mínimo, diálogos integrados en el flujo narrativo, un narrador omnisciente pero irónico que se permite opinar, sugerir, incluso reírse. Es un estilo que obliga a leer con atención, a detenerse, a pensar. No hay pausas fáciles, no hay concesiones, y sin embargo, fluye como si uno estuviera escuchando una voz antigua, sabia, melancólica. El libro fue un éxito. La crítica, que antes lo había ignorado, se rindió ante su potencia. Los lectores comenzaron a descubrir que había un nuevo maestro en la literatura en lengua portuguesa. Uno que no venía de las universidades ni de los círculos de moda, sino del barro, del sudor, de los talleres y de las bibliotecas públicas. Levantado del suelo fue también profundamente político. Publicado poco después del fin de la dictadura, en un país que aún buscaba su identidad democrática, el libro tocó una fibra sensible, la memoria de los oprimidos, de los olvidados, los que durante décadas no tuvieron voz. Saramago se la dio. Y no solo eso, les dio una voz hermosa, potente, desafiante. Desde ese momento ya no sería el escritor que una vez fracasó, sino el que llegó tarde para quedarse siempre.
Lo que vino después, Memorial del Convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, La balsa de piedra, fue la consolidación de un autor que no escribía para entretener, sino para despertar. Y vaya si lo logró. En 1991, José Saramago volvió a hacer lo que mejor sabía: incomodar. Esta vez no a los poderosos de turno, sino a los del más allá. El Evangelio según Jesucristo no es una blasfemia gratuita, sino una relectura profundamente humana y profundamente saramaguiana de la figura de Jesús. Pero en un país con heridas católicas mal cicatrizadas, aquello fue dinamita. La novela retrata a un Jesús más hombre que Dios, uno que duda, que ama, que teme, que no entiende del todo su misión. Un Jesús atrapado entre la voluntad divina y la fragilidad humana. Un Jesús que al final cuestiona el plan de salvación y señala que el sufrimiento que vendrá en su nombre no lo justifica. Nada de esto le gustó, por supuesto, al gobierno portugués, ni a la Iglesia, ni a los sectores conservadores. El escándalo estalló cuando el entonces subsecretario de Cultura de Portugal vetó la candidatura a la novela para el Premio Literario Europeo, alegando que la obra ofendía a los sentimientos católicos. Saramago, con su ironía habitual, respondió que era la Iglesia la que ofendía la inteligencia humana desde hacía siglos, y acto seguido tomó una decisión definitiva. Se exilió en Lanzarote, en las Islas Canarias. No fue un exilio forzado, pero sí doloroso. Saramago sintió que su país le había dado la espalda. Y aunque su prestigio internacional no paraba de crecer, algo en él se rompió. Lanzarote se convirtió en su refugio, una isla volcánica, árida, silenciosa, perfecta para escribir sin interferencias. Y desde allí continuaría su obra con más fuerza que nunca. La polémica, lejos de perjudicarlo, lo impulsó. Las ventas de la novela se dispararon. Las entrevistas se multiplicaron. El nombre de Saramago empezó a sonar fuerte en los círculos del Nobel. Y sobre todo, una cosa quedó clara: Saramago no escribía para complacer. Él escribía para interpelar, para hurgar en lo sagrado y dejar al lector frente a un espejo incómodo. ¿Dios está a la altura del hombre que creó o es al revés? En el Evangelio según Jesucristo no hay respuestas fáciles, solo preguntas difíciles escritas con una belleza que arde. En 1998, José Saramago se convirtió en el primer y hasta ahora único autor de lengua portuguesa en recibir el Premio Nobel de Literatura. Tenía 76 años. Llevaba más de medio siglo escribiendo, trabajando, opinando, resistiendo. No era un secreto para nadie que lo merecía. Lo sorprendente fue que por fin se lo dieran. La Academia Sueca justificó el premio con una frase que parecía escrita por el mismo Saramago: por su capacidad de hacernos comprender una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Exacto, parábolas, ironía, compasión, eso era él. El anuncio fue celebrado en todo el mundo, menos en algunos rincones de su Portugal natal, donde todavía hervía el resentimiento por el Evangelio según Jesucristo. Algunos políticos fingieron entusiasmo, otros callaron, pero el pueblo, los lectores, los que habían caminado junto a él por las páginas de ensayos sobre la ceguera, la balsa de piedra, el año de la muerte de Ricardo Reis, celebraron como se celebra a un profeta que por fin recibe su corona. Saramago, fiel a sí mismo, no moderó su discurso tras el Nobel. Todo lo contrario. Aprovechó la tribuna para denunciar las desigualdades, la deshumanización del capitalismo, el poder abusivo de las religiones, la manipulación de los medios. No se volvió más amable, sino más claro. Su literatura se volvió aún más combativa. El premio no lo hizo diplomático, lo hizo más libre. A nivel internacional, el Nobel disparó las traducciones, las reediciones, los homenajes. Pasó a formar parte del canon literario global. Lo leyeron en más de 40 idiomas, en universidades, clubes de lectura, cárceles y congresos. Su estilo, tan singular, tan desafiante, se volvió un sello, una marca de identidad. A partir de entonces ya no se decía que Saramago escribía raro. Se decía que Saramago escribía como Saramago y punto. Pero más allá del trofeo dorado, el Nobel marcó otra cosa: la consagración de una voz disidente en un mundo que tiende a premiar lo inofensivo. En Saramago, la belleza del lenguaje siempre fue inseparable de la conciencia crítica, y en eso fue y sigue siendo inimitable. José Saramago no fue un escritor con ideas políticas. Él fue un hombre político que escribía. Y eso en él no era accesorio, era estructura. Fue miembro del Partido Comunista Portugués desde 1969 hasta su muerte y nunca se desmarcó ni matizó su afiliación. En tiempos de tibieza ideológica y corrección discursiva, Saramago era una anomalía, un intelectual comprometido, con posiciones claras, afiladas e incómodas. Él criticó el neoliberalismo, la globalización, el servilismo de los medios, la hipocresía de Europa, la sumisión de los gobiernos ante el capital. Lo hizo desde entrevistas, conferencias, ensayos, artículos, discursos, blogs y, por supuesto, desde su ficción. Su literatura nunca fue escapista.
Cada novela, incluso la más alegórica, es una interrogación ética sobre el poder, la injusticia y el miedo. ¿Y cómo encajaba todo eso con su literatura? Perfectamente. En Ensayo sobre la ceguera, la epidemia no es un virus, sino una metáfora del egoísmo sistémico. En La caverna, la crítica al consumo masivo es explícita. En El hombre duplicado, la identidad y el control social están al centro. No hay novela sin contexto. No hay estética sin ética. Por eso, cuando algunos críticos intentaban separarlo de su ideología para preservar la literatura, él se reía. Decía que lo mismo le pedían a Picasso con Guernica, que pintara la tragedia sin ideología. Para Saramago eso era absurdo. El arte, decía, o está del lado de los oprimidos o está del lado del poder. Y él ya había elegido el suyo desde hace mucho. Saramago no fue un político que escribía panfletos. Fue un novelista con ideas que ardían. Y cada palabra suya, incluso la más bella, tenía un filo. Leer a José Saramago por primera vez es como entrar a una casa sin puertas, sin pasillos, sin señales de salida. Al principio uno se desorienta. ¿Dónde están los puntos? ¿Quién está hablando? ¿Por qué este párrafo no termina nunca? Pero luego ocurre algo curioso. Uno se adapta. Y no solo eso, uno empieza a disfrutar el ritmo, la cadencia, el fluir ininterrumpido de una voz que no se detiene ni para pedir permiso. Ese es el estilo Saramago. Una sintaxis que desafía lo convencional. Un uso casi minimalista de la puntuación. Pocas comas, menos puntos, ni rastro de guiones para diálogos. Y una voz narrativa que no teme intervenir, opinar, reírse, sugerir, acompañar. Es un narrador que no observa desde lejos, sino que camina del lado del lector, como un guía ligeramente irónico y profundamente humano. Pero no se trata de un capricho formal. Su estilo no es ornamento, sino herramienta. La ausencia de signos no crea confusión, sino que obliga al lector a estar presente. Leer a Saramago exige atención, y esa exigencia crea una relación distinta con el texto, más activa, más íntima, más profunda. También están los diálogos fundidos, donde sus personajes conversan sin pausas ni etiquetas. Y sin embargo, se entiende quién habla, porque en su prosa hay música, un ritmo casi oral, como de relato contado al calor de una fogata, donde cada palabra se enlaza con la siguiente como parte de una gran respiración. Otro rasgo distintivo es su humor sarcástico, elegante, cargado de crítica. Saramago podía narrar el apocalipsis y de pronto colar una frase que te hace sonreír. Esa mezcla de gravedad y ligereza es una de sus marcas más poderosas, porque en su universo, la risa no es evasión, sino una forma de lucidez. Su estilo fue tan singular que con los años se volvió adjetivo. Esto es muy saramaguiano. Y esto significa mucho, porque cuando un autor logra que su manera de escribir se convierta en una forma de mirar el mundo, ha trascendido el lenguaje. Ha creado una forma de estar en la realidad. Saramago escribió como pensaba, pensó como vivía, y vivió como si cada frase pudiera abrir un nuevo camino. José Saramago no dejó una obra vasta en cantidad, pero sí en profundidad. Cada una de sus novelas es una provocación, una fábula moderna, un espejo torcido en el que la humanidad se ve tal como es y no como quiere verse. Sus libros no son fáciles, pero una vez que entras en ellos se quedan contigo para siempre, como una cicatriz o como una revelación. La más conocida sin duda es Ensayo sobre la ceguera, de 1995. Una epidemia inexplicable deja ciega a toda una ciudad, y lo que sigue no es ciencia ficción, sino un estudio quirúrgico del alma humana. Sin nombres propios, sin ubicación geográfica, la novela se convierte en una parábola feroz sobre el egoísmo, la brutalidad y la fragilidad de la civilización. Si puedes mirar, ve. Y si puedes ver, repara, escribió Saramago, y ese es el corazón del libro. En La balsa de piedra de 1986, la península ibérica se desprende físicamente de Europa y comienza a flotar hacia el Atlántico. Una fantasía geológica que se transforma en una reflexión política y cultural sobre la identidad, el exilio y la pertenencia. Saramago convirtió la geografía en metáfora, y como siempre, lo hizo con ironía. Otra joya es El año de la muerte de Ricardo Reis, donde uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, sí, un personaje ficticio, regresa a Lisboa después de la muerte de su creador. La novela es una meditación sobre el tiempo, la muerte, la memoria y la literatura misma. Y también es un homenaje a ese otro gigante portugués que Saramago admiraba tanto como discutía. En Todos los nombres, de 1997, nos presenta a un gris funcionario del registro civil obsesionado con la historia de una mujer anónima. Lo que parece un relato mínimo se convierte en una exploración del anonimato moderno, de la burocracia, de la necesidad humana de conectar. Es una de sus novelas más contenidas y tal vez por eso una de las más conmovedoras. Luego está El hombre duplicado, del 2002, donde un profesor descubre a su doble exacto en una película y decide buscarlo. Lo que podría ser una historia de suspenso se convierte en una profunda reflexión sobre la identidad, la unicidad, el yo fragmentado,
porque para Saramago nadie es completamente uno. También destaca Caín, del 2009, su último libro de ficción, donde vuelve a revisar los textos bíblicos con ese tono irreverente y filosófico que tanto irritaba a los creyentes. Aquí Caín no es el villano, sino el testigo de un Dios violento, arbitrario, incomprensible. Es el cierre perfecto para una carrera que empezó cuestionando al mundo y lo terminó exactamente igual. Cada novela de Saramago es una provocación, una pregunta lanzada al lector, no para que la responda, sino para que la cargue consigo. Porque Saramago, de nuevo, no escribe para resolver, sino para desacomodar. José Saramago murió el 18 de junio de 2010 a los 87 años en su casa de Lanzarote, y fue despedido como lo que era, una de las voces más potentes, incómodas y necesarias de la literatura contemporánea. Pero su muerte no puso punto final a su influencia, al contrario, la expandió. Quienes creyeron que su obra se apagaría con su voz, se equivocaron. Su figura creció. Su pensamiento se multiplicó en entrevistas, discursos, ensayos, artículos y sobre todo, en lectores. Porque lo que Saramago sembró fue una actitud ante el mundo, la de quien no acepta las cosas como son simplemente porque así han sido siempre. Su legado institucional quedó en la Fundación José Saramago, con sede en Lisboa, un espacio dedicado a promover los derechos humanos, el pensamiento crítico y la defensa de la palabra como herramienta de transformación. Allí se conserva su biblioteca, su escritorio, su máquina de escribir, pero sobre todo, su espíritu. En sus últimos años, Saramago también fue un pionero digital. Escribió un blog, El Cuaderno de Saramago, donde reflexionaba sobre política, literatura, actualidad, religión, economía, y lo hacía con la misma pasión con la que escribió novelas, sin miedo. Allí dejó reflexiones que siguen siendo brutalmente actuales. Porque si algo entendió Saramago es que el poder nunca duerme, y que el pensamiento tampoco debería. Su influencia es visible en escritores de todo el mundo, desde autores latinoamericanos como Eduardo Galeano o Valeria Luiselli, hasta voces europeas como Antonio Muñoz Molina o Elena Ferrante. Todos han reconocido implícita o explícitamente la huella saramaguiana, la mezcla de imaginación y ética, de narración y disidencia. Pero tal vez su mayor influencia no esté en los libros, sino en las conciencias, en los lectores que después de leer ensayos sobre la ceguera ya no pueden caminar por la calle sin preguntarse qué es ver realmente, en quienes tras todos los nombres entienden que cada vida anónima es una historia esperando ser contada, en aquellos que como él creen que escribir no es un acto estético, sino una forma de intervenir en el mundo. Saramago nos dejó novelas, sí, pero también nos dejó preguntas, dudas, inquietudes y un consejo disfrazado de advertencia que sigue resonando. La derrota tiene algo positivo. Nunca es definitivo. En cambio, la victoria tiene algo negativo. Jamás es definitivo. Leer a José Saramago no es solo leer a un escritor. Es aceptar una invitación o una provocación a mirar el mundo de otra forma, a detenerse, a volver a las preguntas que el tiempo y el sistema nos enseñaron a ignorar. ¿Qué pasaría si todos perdiéramos la vista? ¿Y si Dios no fuera el bueno de la historia? Saramago no pretendía tener la razón. No se ofrecía como guía moral, ni se sentaba en el trono del genio. Lo suyo era otra cosa, sembrar duda, incomodar, encender luces en los rincones donde nadie quería mirar. Y eso lo hace inmenso, porque no hay nada más revolucionario, ni más urgente que pensar. Quizás por eso sus novelas siguen vivas, porque mientras haya injusticia, poder sin control, verdades impuestas y hombres que prefieren obedecer antes que entender, la voz de José Saramago seguirá siendo innecesaria. Una voz que no calla, ni aunque haya sido enterrada. Y tal vez, solo tal vez, su legado sea ese. Recordarnos que la literatura no está para entretenernos del mundo, sino para ponernos incómodamente dentro de él. Gracias.